Que Dios les bendiga en esta tarde. Amén. Aquí celebrando el cumpleaños de nuestro hermano pastor. Esperemos que el Señor lo continúe bendiciéndole y dándole muchos años más aquí con nosotros. En esta tarde ya, pues vamos a exponer la palabra del Señor y vamos a ver lo que el Señor nos dice en una de sus parábolas, la parábola del sembrador. Esta parábola pues, está registrada en 3 de los evangelios, en Marcos, Mateo y Lucas. Vamos a exponer la versión del Evangelio según Marcos, capítulo 4. Y luego vamos a ver en Mateo, capítulo 13, una explicación sobre el propósito de las parábolas. La parábola del sembrador. Vamos a leer el capítulo 4 de Marcos, del versículo 1 al versículo 12. Y dice así la palabra del Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo con los que estaban cerca de él, con los 12, les preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Amén. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí reunidos, Señor, prestos a escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento y prepara nuestros corazones para poder aplicar tu palabra a nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta parábola es muy famosa. Jesús dice que esta es la parábola más importante de todas las parábolas que él enseñó. La Biblia registra que Jesús dio aproximadamente 40 parábolas. Y esta es la más importante de todas. En el versículo 13 Jesús les dice a sus discípulos: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, la parábola del sembrador es la llave para entender las demás parábolas. ¿Qué son las parábolas? Me gustaría leerles una definición de lo que es una parábola. Las parábolas son ilustraciones sacadas de la vida real o historias inventadas que tienen como objetivo explicar ciertas cosas.
son comparaciones, por así decirlo. Jesús era un maestro contando parábolas. Él comenzó a usar esas parábolas en medida que él percibió que los judíos rechazaban su mensaje. Y no tan solo eso, sino que también los judíos lo acusaron de estar poseído por un demonio, Belcebú, que era un dios adorado entre los fenicios, conocido como el Señor de las Moscas. También lo acusaron de ser un falso profeta y de quebrantar la ley y muchas cosas. También Jesús percibió que mucha gente estaban interesados en él por los milagros que él hacía, por las señales que él realizaba, y algunos por el pan que él multiplicaba. En cierta ocasión, en Juan capítulo 6, versículo 26, él les dice: ustedes me siguen por el pan que yo les doy, y se sacian. Luego él le dice: dura esta palabra, y dice: si ustedes quieren irse, váyanse. El Señor sabía esto. El Señor conoce los corazones y las intenciones del corazón de las personas. Jesús siempre usaba las parábolas para enseñar sobre el reino de Dios. Muchas veces Jesús contaba la parábola, pero no daba una explicación acerca de ella. Y simplemente decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya. Él en particular se llevaba aparte a sus discípulos y los instruía y les explicaba el significado de estas parábolas. En algunas ocasiones los discípulos no comprendían rápidamente, eran lentos para entender. Por eso el Señor muchas veces los censuró y les dijo: ¿Cómo ustedes no entienden tantas veces que yo les explico las cosas? Y se preguntaban que por qué Jesús enseñaba en parábolas. Y Jesús les dijo que la razón por la cual él enseñaba por parábolas era para cumplir a Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10. Y me gustaría leer Mateo capítulo 13, que es otra parte donde se encuentra también la parábola del sembrador. Es un texto paralelo donde se registran más detalles y se cita a esta profecía de Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10. Se encuentra en Mateo capítulo 13, del versículo Mateo capítulo 13, del versículo 10 al 17. El propósito de las parábolas, el por qué Jesús enseñaba por parábolas. Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17. Marcos habla un poco de esto, pero lo hace de manera resumida, mientras en Mateo se cita a la profecía de manera más detallada. Y dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, el propósito de las parábolas. ¿Por qué Jesús enseñaba en parábolas? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, a los discípulos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A los que están afuera, como nos dice Marcos, a los de afuera les habla por parábolas. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Y ahora es que él va a citar a Isaías 6, 9 al 10. Porque viendo no ven, y oyendo
oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, a los discípulos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El propósito de las parábolas tenía como meta el juicio contra el pueblo de Israel. En el caso de Isaías, lo mismo aconteció con Jesús. Las parábolas eran un juicio contra los escribas, los fariseos, los saduceos y todas las personas que rechazaron el mensaje de Jesús. Y es por eso que Jesús comenzó a hablar por parábolas, para que se cumpliera la profecía de Isaías, que oyendo no entendieran, viendo no percibieran, y así no se convirtieran y Él los salvara. La profecía tenía que cumplirse, y estas personas no podían ser salvos porque ya Dios lo había profetizado, que Jesús iba a ser rechazado por su propio pueblo. Pero luego nos dice el 16: pero bienaventurados vuestros oídos porque ven, y vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. O sea que escuchar al Señor, las palabras del Señor, era un privilegio. O sea, no todos tenían ese privilegio de entenderla, de comprenderla, las palabras del Señor, de oír y de ver, de creer y ser perdonados de sus pecados. Ese era el propósito de las parábolas. Ahora vamos nuevamente a leer la parábola del versículo 3 al 8 del capítulo 4 de Marcos. Dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Y entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, entienda. Luego en el versículo 13 les dice: no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis las demás parábolas? O todas las parábolas. Y ahora en el versículo 14 él empieza a explicar el significado de esa parábola. Obviamente, el sembrador es Jesús. Jesús es el sembrador. Dice: y el sembrador es el que siembra la palabra. O sea, la semilla es la palabra de Jesús. ¿Cuál era esa palabra que él sembraba al pueblo?
Bueno, si ustedes ven en Marcos capítulo 1, versículo 15, nos dice cuál era esa palabra que él estaba sembrando, esa semilla que él estaba sembrando. Marcos 1:15 decía, Marcos capítulo 1, versículo 15. Después, vamos a leer el 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Importante, el reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esa era la palabra de Jesús. Esa era la semilla que Jesús estaba sembrando. Y no tan solo él, también por extensión, sus discípulos, los apóstoles y la iglesia verdadera, desde el principio hasta los días de hoy. Siempre ha llamado al arrepentimiento a las naciones, a que se vuelvan a Dios. La iglesia que no siembra esa palabra no está predicando el evangelio. Por eso es importante. El evangelio es un llamado al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Y dice el versículo 15. Y estos, antes de entrar ahí, Jesús va a dar una explicación de 4 tipos de suelos. Los suelos son los 4 corazones o tipos de corazones que hay. 4 tipos de personas que hay. Y el primero de ellos nos dice lo siguiente en el versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estas personas son las que oyen la palabra, la predicación del evangelio, y de repente viene Satanás y quita esa palabra que fue sembrada en su corazón. O como nos dice el versículo 4, vienen las aves del cielo y se la comen. O sea que Satanás, es como si podríamos decir, Satanás manda a las aves del cielo a que se coman esa semilla que está en el corazón de esas personas que la semilla cayó junto al camino. Ejemplos de esto: una persona inconversa que viene a la iglesia, se le predica el evangelio, escucha, está atento al mensaje, y luego cuando va saliendo recibe un mensaje de WhatsApp o de Messenger, o una llamada, un texto, o ve a alguien que lo incita al pecado. Dice, vamos a un ejemplo, viene una persona que tiene problemas con el alcoholismo, inconverso, escucha la palabra, va saliendo, viene fulano, le dice, mira, vamos esta noche, vamos para la baja a beber. Y viene esa persona, le hace caso y se va. Así son los que son sembrados junto al camino. Ahora vamos a ver el versículo 16. El versículo 16 nos dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Este es otro suelo. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, felicidad, alegría, emoción, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. O sea, estas personas son las que escuchan la palabra, en el momento la reciben con gozo, se emocionan, dicen, no, Jesús es el Señor, yo creo en el Señor, y se emocionan y están ahí motivados, y tú los ves que van a la iglesia seguidos, bien emocionados, esto y lo otro, pero salido el sol,
de la tribulación y la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Porque no tenían raíz, se secan. ¿Cuántos hay que son así, que conocemos? Escuchan la palabra, están por un tiempito, pero cuando viene la prueba, la tribulación, que es necesario que todos padezcamos por tribulaciones, por causa de la palabra, pues estas personas no están dispuestos a pasar por esa persecución, por esa tribulación, por esa prueba, y deciden, no, esto no es conmigo, y se apartan. Cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabe? Las palabras, por eso es que las palabras de Jesús son importantes que se prediquen. Si no se predica la semilla, van a ver personas que van a entender otras cosas. Piensan que el evangelio es peaches and cream, que es color de rosa. Y cuando viene una dificultad, se apartan. Cuando viene una enfermedad, se apartan. Cuando viene un cáncer, se apartan. Cuando viene una hepatitis, un familiar enfermo, se quedan sin empleo. Cualquier circunstancia que suceda, ellos piensan a decir, pero si yo creo en el Señor, yo creí en el Señor, yo recibí a Cristo como mi Salvador y Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque les metieron esa idea en la mente de que todo era color de rosa. Entonces, no están dispuestos a pasar por tribulación. Dicen, no, yo soy un hijo de Dios, yo no puedo pasar por tribulación. Yo tengo que estar en victoria siempre, que si esto, y lo otro. Entonces, cuando viene la prueba, esta gente se aparta. ¿Por qué no? Porque no es una convicción genuina. No hubo una regeneración, un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo no obró en ese corazón. Lo que hubo fue una emoción, un sentimiento. No hubo raíz, era algo superficial. Y cuando viene la prueba, estas personas se apartan. Luego tropiezan. Ahora nos habla del tercer suelo. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que la semilla cayó entre espinos. Oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, las preocupaciones de la vida. Cuando Jesús dice, no os afanéis por lo que pasará mañana, cada día traerá lo suyo. Pues estas personas no quieren pasar por afanes. Y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosas. El engaño de las riquezas, el materialismo. ¿Tú también aplicarías eso del evangelio de la prosperidad? Que piensan en el dinero constantemente, en tener, en poseer, en adquirir. Y son engaños. Y las codicias de otras cosas, codicias, lo dice en plural, hay muchas cosas ahí. El deseo de ser reconocido por los demás, buscar fama, buscar gloria para uno mismo, eso es codicia. Tener un ministerio bien grande, que me sigan miles de personas, millones de personas, eso es codicia. Y dice, y las codicias de otras cosas. Hay muchas cosas
que nos alejan de Dios. Por eso es que dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. En el mundo hay muchas cosas que engañan. La codicia de los ojos, todas esas cosas que vemos por ahí, que engañan a las personas. Y esto ahoga la palabra que fue sembrada en su corazón, se hace infructuosa, no da fruto. Y así hay muchos, así hay muchos. Y aquí el Señor nos está hablando de 4 tipos de reacciones que vamos a enfrentar como iglesia, porque nuestra labor como iglesia es sembrar la semilla, pero no sabemos cuál va a ser la reacción de cada una. O sea, por sus frutos se conoceréis, por lo que produce. Unos se van a ir rápido, otros van a estar un tiempito y luego se apartan, otros van a ir con otras intenciones, van a venir con otras intenciones, buscar fama, riquezas, pauta, como decimos en Puerto Rico, pero esa gente no es. Y luego el versículo 20 nos dice lo siguiente, nos habla de el 4º tipo de suelo, el 4º tipo de persona, el 4º tipo de corazón. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Estos son los que escuchan la palabra. ¿Cuál es la palabra? El Evangelio. Se arrepienten de sus pecados, ponen su fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, reciben esa palabra, retienen esa palabra, dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y esto es otra cosa importante. No todos van a dar fruto con la misma intensidad. Unos van a dar a 30, otros van a dar a 60 y otros a 100 por uno. Lamentablemente, en muchas ocasiones hay personas que quieren que todos a la mala den 100 por uno e incurren en la manipulación y el legalismo. Puerto Rico está lleno de personas legalistas, de iglesias legalistas, que desvirtúan el evangelio y lo convierten en un evangelio de obras, igual que los fariseos. Y tú los ves, como dice Mateo 6, cuando hagas algo bueno, no lo presumas. Cuando des limosna, no lo presumas. Cuando ores, no seas como los hipócritas, los fariseos, que les gustaba que los demás lo vieran como oraba. Cuando ayunes, no lávate la cara para que no se vea que ayunaste. No lo digas. No lo digas. Lo dice Cristo en Mateo 6, lo pueden leer completo, ahí está, paso por paso. Y hay iglesias que no les importa ese versículo y les gusta presumir. Y creen que con presumir se van a ganar el favor de Dios. Lo mismo que pensaban los fariseos. O sea, hay un fariseísmo evangélico en muchas iglesias, no tan solo en Puerto Rico, sino en muchos otros países. ¿Y qué es lo que dice el texto? Los que reciben la palabra dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Porque una vez nosotros recibimos a Cristo y somos justificados por la fe, comienza el proceso de la santificación, en el cual Dios, importante, Dios, el que comenzó la obra, nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes? Dios va a obrar en nosotros hasta el día de Jesucristo, que puede ser el día de nuestra muerte, o si estamos vivos para cuando regrese el Señor. Y ese proceso dura toda la vida.
unos van a dar 30, otros van a dar 60 y otros a 100 por uno. Pero no podemos pretender obligar a las personas a que hagan todo para estar a 100 por uno, porque entonces no estamos dejando que sea Dios quien haga que esa semilla fructifique. Y entonces estaríamos haciendo lo que no nos toca. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo en una de sus cartas? Yo sembré, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Nuestra labor es predicar la palabra, sembrar la semilla. El crecimiento de esa semilla, el cuánto va a dar, eso le toca al Señor. Unos van a dar 30, otros van a dar 60 y otros a 100 por uno. Hay que tener eso en claro. No entremos en legalismos, en un evangelio de obras, en que si tú tienes que hacer esto para ganarte la salvación, como enseñan algunas iglesias, negando así el evangelio de la gracia de Dios. Esto es claro, lo dice, nuevamente lo leo. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, que es el evangelio, no otra cosa, y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. O como nos dice Lucas, también en Lucas 8, que nos dice, estos son los que reciben la palabra y la retienen y dan fruto con perseverancia. Los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. Aquellos que dan fruto consistentemente, no importando la intensidad, porque pueden ser 30, 60 por uno, esos son los que el Señor sembró y cayó en buena tierra. Esa es la parábola del sembrador. Si nosotros no entendemos esa parábola, podemos caer en muchos errores, como el que dije ahorita sobre el legalismo, que busca presionar y manipular a las personas para que den el grado que ellos piensan también tener y presumen tener. ¿Sabe? Uno no puede manipular a las personas para que hagan lo que uno quiere que hagan. Nosotros tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo quien haga la obra, porque tú no puedes convertir a nadie. Tú no eres quien gana las almas para Cristo. Quien gana las almas para Cristo es el Espíritu Santo, quien convence al mundo de justicia, de pecado, de juicio. Si nosotros no entendemos esas cosas, vamos a caer en muchos errores y no estaremos predicando el evangelio, y estaremos predicando otro evangelio. ¿Y qué nos dice la palabra? Que si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema, y corremos el peligro de estar predicando otro evangelio y que la maldición de Dios caiga sobre nosotros. ¿Sabes? Tenemos que entender la parábola del sembrador. Yo les exhorto a que leamos muchas veces estas parábolas, que leamos la versión de Mateo, capítulo 13, la de Marcos y la de Lucas, y leámosla. Cuando tengamos dudas concernientes a alguna persona que tú le evangelizaste, aquí está la respuesta. No todos van a responder de la misma manera. Unos caerán junto al camino, otros entre pedregales, otros entre espinos, y otros caerán en buena tierra. Y ahí el Señor se glorificará. Para que no nos preocupemos y simplemente sembremos la palabra, y el Señor se encargará del resto. Hasta aquí mi parte, y que el Señor les bendiga. Amén.